Creo que la mayoría de los que estamos acá recordamos con bastante fervor lo que fue la primera generación de procesadores Ryzen de AMD cuando se lanzaron en aquel marzo del 2017. En aquel momento AMD daba un salto de más de un 50% en IPC respecto a los CPUs anteriores, y digamos que Intel no se veía venir un salto tan grande. De hecho, Ryzen cambió por completo la industria y a partir de ahí la competencia fue mucho más reñida. Pero digamos que muchas de las personas que en aquel momento tenían procesadores Intel tomaron a la ligera estos nuevos CPUs y hubo mucha gente que incluso subestimó a AMD y se burló de AMD. Porque digamos que los primeros Ryzen en aquel momento, por más que eran muy buenos, tenían CPUs de Intel que todavía los superaban por bastante. Y de hecho, muchas de las personas que teníamos Intel en aquel momento no veíamos a la primera generación de Ryzen como un upgrade significativo, porque había muchos CPUs de aquel momento que todavía superaban con creces lo que AMD había mostrado en aquel marzo del 2017. Y justo me acompaña acá el día de hoy uno de estos CPUs. Vamos a estudiar este CPU y por qué fue que Intel subestimó a AMD con la primera generación de los Ryzen, porque habían CPUs que realmente estaban a otro nivel en aquel entonces. Pero antes, como siempre, recordar nuestro patrocinador Kissfan.com, nuestro aliado de siempre que se queda con nosotros en 2024, y acá no me canso de decirlo, es el lugar donde están las claves de Windows 10 y Windows 11 más baratas de internet, ya que podés comprar el Windows 10 actualizable gratuitamente a Windows 11 por poco más de $7 según cuantas compres, y a partir de poco más de 10 el Windows 11, realmente súper barato. Así dejas de lado la piratería, apoyás directamente a este canal y así todos nos beneficiamos. Comprar es súper fácil porque puedes usar PayPal y ahí, pagando con la segunda opción, te va a llegar tu clave al mail que usaste para registrarte en la página. Es súper sencillo, es súper confiable y además activarlo lleva realmente 10 segundos. Para más información les dejo todos los links en la descripción y agradezco como siempre a Kissfan.com por patrocinarnos desde ya hace mucho tiempo. El CPU que me acompaña es el Core i7-5960X. Este es un Extreme Edition. Quizá muchos de ustedes vieron el video que hice cuando las compras del Black Friday. Yo conseguí este CPU muy económico. Pero ya hablando rápidamente de este CPU para no hacerla muy larga, este CPU salió a finales del año 2014. Es de 8 núcleos, 16 hilos. El CPU además tenía una frecuencia turbo de hasta 3,5 GHz, 20 MB de caché y un TDP de 140 watts. Pero lo curioso de este CPU es que, como todos los Extreme Edition y todos los de la plataforma X99, venían desbloqueados para overclocking y se podían alcanzar fácilmente los 4,4 o 4,5 GHz, incluso más, con una refrigeración relativamente simple de la época. Y es así que estos CPUs, cuando se overclockeaban, realmente podían arrollar a todo lo que estaba en aquel entonces. Para que ustedes se hagan una idea, en la época de estos CPUs lo que se usaba eran Core i3, Core i5, digamos de segunda, tercera generación por aquellos tiempos, ¿no? Y estos CPUs ya tenían el doble de núcleos, llegaban a frecuencias altísimas y evidentemente eran caros, porque estos CPUs de 22 nanómetros llegaron con un precio de $1059 en precio recomendado de origen, no de MSRP. Y hoy por hoy estos CPUs se pueden conseguir por menos de $40. Literalmente es una depreciación totalmente brutal. Pero bueno, estos CPUs, aunque son muy baratos al día de hoy, han envejecido muy bien. Y obviamente estos CPUs son bastante olvidados y dejados de lado al día de hoy, dado que hoy están los Xeon, que son mucho más baratos. Y como la mayoría de la gente compra placas Mother baratas para poner los Xeon, digamos que estos Core i7 o Core i7 Extreme, como en este caso, no tienen demasiada relevancia. Los Xeon son mucho más convenientes calidad-precio. Eso lo vamos a ver quizá al final del video. Pero bueno, en este caso yo lo voy a estar probando con una Mother para overclock Gigabyte X99 con memoria RAM DDR4, que de hecho esta RAM DDR4 me las prestó la gente de Todd Computación
muy amablemente. Y siempre que les pido alguna cosa para dar una mano, ellos siempre me prestan. Así que si ustedes son de Uruguay y les interesa comprarse algo en TOT, ahí van a tener todos los links. Y con respecto a la gráfica, voy a estar usando la RX 7800 XT, que a ver, es una GPU muy potente, que seguramente va a poder sacar todo el potencial de este CPU. Obviamente con un procesador del año 2014 no lo vas a acompañar con una gráfica moderna, ¿no? Sobre todo de una gama media alta, pero esto es con el fin de poder sacar el máximo desempeño del CPU y ver hasta dónde puede llegar. Y la refrigeración va a ser una refrigeración por aire Noctua NH15 para poder overclockear este CPU hasta los 4.6 GHz sin demasiado problema. Vamos a ver ahora las pruebas de rendimiento, a ver qué es lo que se puede hacer con este CPU y después ya cerramos a ver si ustedes deberían comprarlo o no. Ya viendo el desempeño del procesador, primero que nada rendimiento bruto, como para tener una idea, lo probé en Cinebench R23 y acá dio más de 10.400 puntos y esta puntuación es muy competente, o sea deja por detrás a un Ryzen 7 de primera o segunda generación, también de 8 núcleos, y no se queda tan lejos incluso de un Ryzen de tercera generación. Nada mal para un CPU que salió a finales del año 2014. Este CPU este año va a cumplir 10 años, una barbaridad lo que rinde al día de hoy, dejando muy por detrás a otros CPUs de 4 núcleos. En títulos eSport lo probé en Counter-Strike 2 y también Dota 2. Y la verdad que bueno, ustedes saben que estos juegos no piden mucho, pero después de todo está bueno ver cómo envejecen estos CPUs también a lo largo del tiempo. Un CPU de casi 10 años da prácticamente 200 cuadros por segundo en CS2 casi todo el rato. Y en Dota, que también puede llegar a ser bastante dependiente del CPU, sobre todo en teamfight pesadas, tenemos no menos de 80 cuadros por segundo todo el rato. Tenemos en torno a 100 cuadros por segundo y de repente baja un poquito en torno a 80 en las teamfights. Realmente sorprendente el desempeño de este CPU. Yéndonos a juegos AAA que no sean tan pesados como por ejemplo Horizon Zero Dawn y también Red Dead Redemption 2. En ambos casos el desempeño fue muy competente, prácticamente todo el rato arriba de los 100 cuadros por segundo a 1080p y gráficos altos. Creo que de esta manera se puede ver el desempeño del CPU. Evidentemente, como dije hace un momento, si ustedes suben los gráficos pueden quizá eliminar los cuellos de botella, pero yo acá quería generar un cuello de botella a propósito para ver cuáles son los límites del CPU con una GPU que ya tiene una potencia bastante considerable. Tengan muy en cuenta esto, pero como les digo, en juegos AAA no tan pesados se mueve muy bien. Y yéndonos a juegos AAA que podrían tirar mucho más del CPU, como Hogwarts Legacy, Cyberpunk o Alan Wake 2 e incluso Avatar Frontiers of Pandora, que es de lo más pesado que hay ahora mismo. Acá lo mismo en los 4 juegos, incluso manteniendo el crowd density en medio o alto, que esto es lo que más tira del CPU, ¿no? En gráficos altos a 1080p logramos tener más de 60 cuadros por segundo todo el tiempo. De hecho, hasta más de 100 en promedio dio en Cyberpunk. Hogwarts Legacy, incluso en la parte de Hogsmeade también se movió muy bien. Alan Wake también se movió muy bien. E incluso Avatar Frontiers of Pandora, usando el FSR3, que ahí elimina un poco el cuello de botella a través del Frame Generation, también logra tener unos cuadros por segundo extremadamente competentes. En fin, un performance realmente muy competente, a pesar de ser un CPU que ya va a cumplir 10 años. Es tremendo lo que logra este procesador, incluso con un poco de overclock, realmente es capaz de mantener el uso de una GPU bastante potente casi al 100% todo el tiempo. Pero esto evidentemente lo vamos a ver ahora sí en la parte del cierre, que es la más importante. Y bueno, estimados, ahí lo tuvieron, el Core i7 Extreme Edition 5960X. A mí me encantan estos CPUs overclockeables de Intel de la época del 2011, 2011 V2, 2011 V3. Realmente unos CPUs muy fascinantes, unos CPUs que diría yo son una de las plataformas más longevas y más relevantes de la última década de Intel. Son los CPUs que mejor han envejecido. Los X79 y los X99 hasta el día de hoy siguen siendo muy relevantes, han bajado muchísimo su precio. A ver, la cosa, si conviene comprarlos o no, ¿qué quieren que les diga? Realmente, si ustedes suman lo que vale una placa para overclocking, lo que vale el CPU
y lo que vale la RAM DDR4, realmente quizá vale más la pena irse por algo más moderno, un Ryzen 5600, 5500 o incluso un Core i5 10400 o un 10700, un 11400 o si querés incluso decimosegunda generación. Digo, en realidad, si querés un CPU que te rinda para jugar ahora y querés gastar un poquito más, te vale mucho más la pena irte por algo nuevo. En realidad, yo no recomiendo a ustedes comprarse un CPU de esto. Si ustedes quieren comprar un CPU realmente barato, yo les diría, por ejemplo, que se compren un Xeon 2630B3, que ese CPU literalmente es absurdo. O sea, es de 8 núcleos, 16 hilos y cuesta tan solo 6 USD. Literalmente lo pueden comprar en eBay ya mismo, incluso con una placa madre y memoria, todo en un kit, y pueden conseguirlo mucho más barato. Porque convengamos que a los efectos de jugar a 60 cuadros por segundo, tener un Xeon o tener este Core i7 desbloqueado tampoco te va a hacer tanta diferencia. Así que definitivamente, si van a comprar un CPU barato, prefiero que sea un Xeon. Si no, ya váyanse directamente por un procesador moderno gastando un poquito más. Pero digo, de todas maneras, a pesar de lo que estoy recomendando y diciéndoles del precio, no deja de ser fascinante este CPU. Estos CPUs de gama extrema de aquel entonces, ¿no? Que a ver, evidentemente hoy ya han envejecido, hoy ya muestran sus años, ya no son tan buenos como eran antes. Pero bueno, de todas maneras me parece muy fascinante ver cómo ya hace 10 años había hardware tan potente que incluso al día de hoy sigue estando súper bien para usar al día a día, hasta para jugar a los juegos demandantes. Que bueno, a pesar de ser más viejos y no ser tan buenos como los nuevos, siguen dando bastante pelea. Y también creo que esto sirve para mostrarles a ustedes cómo estaba el mercado hace una década, cómo han evolucionado los precios. Digo, hoy por hoy un CPU de 8 núcleos y 16 threads que lo podés comprar mucho más barato de lo que valía hace una década. Así que creo que esto se debe también a la competencia, ¿no? Y de alguna manera ver también, bueno, cómo los que teníamos Intel hace tanto tiempo no veíamos estos CPUs de AMD Ryzen de primera y segunda generación como un upgrade significativo, porque ya ven, este CPU rinde como un Ryzen de segunda generación, casi como uno de tercera generación, siendo bastantes años más antiguo que los primeros Ryzen. Así que realmente, digo, eso me parece bastante fascinante y por eso quería compartir este video con ustedes. Pero bueno, estimados, hasta acá llegamos, espero que les haya gustado este video, déjenme su comentario a ver qué opinan de estos CPU, si alguno de ustedes lo han probado, o bueno, cuál es el CPU que ustedes comprarían por este rango de precios. Estimados, poco más para decir, gracias por quedarse hasta el final del video. Si sos nuevo en el canal y te quedaste hasta el final, bueno, quiere decir que te entretuve, así que regalame una suscripción que es completamente gratis para ver mucho más contenido así más seguido. Ahí también me puedes seguir en redes para más contacto directo y puedes también sumarte a nuestra comunidad de Discord, que está bastante activa, y allí también podrás evacuar tus dudas y estar en contacto conmigo y con todo el resto de la comunidad. Estimados, como siempre, a todo lo que se queda hasta el final del video, un abrazo para todos ustedes, gracias por todo el apoyo que le dan a mi contenido. Y ahora sí, por hoy me despido de ustedes y los veo muy pronto. Hasta la próxima.